glucosa normal en un diabético? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, estoy muy contenta de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar exactamente de las cifras de glucosa que debe tener un paciente que vive con diabetes. Y esto lo vamos a hacer porque desafortunadamente muchos de mis pacientitos que viven con esta enfermedad, con la diabetes, no le están dando la seriedad al control, no le están dando la severidad o la importancia que tiene el tener los niveles de glucosa en cierto valor. Muchas veces por rebeldía, muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque el paciente le teme a enfrentarse a la realidad, muchas veces porque nos sentimos afligidos, nerviosos, ansiosos, preocupados, o simplemente porque queremos pensar que si yo ignoro a la enfermedad, a la diabetes me va a ignorar a mí. Y bueno, pues la verdad es que no es así. La diabetes es una enfermedad donde mi cuerpo por sí solo no puede regular los niveles de glucosa en la sangre, solito no puede equilibrar mis excesos, solito no puede darse la tarea de hacer que mis niveles de glucosa estén en valores completamente aceptables para preservar mi salud. Y justamente entendiendo esto, es por ello que empezamos a hacer esta transmisión, porque mi objetivo es concientizar a los pacientes de la importancia que tiene el poder saber si tengo mi azúcar, mi glucosa normal o no la tengo. Muchos de mis pacientes llegan a consulta y me dicen: doctora, pues es que yo no soy tan mal, fíjese que yo nunca paso de 210. Se los prometo que me quedo así con el ojo cuadrado porque digo, ¿cómo? O sea, ¿usted considera que es normal que nunca sobrepase los 200, 210? Me sorprendo, me angustio porque me doy cuenta que a mi paciente, una, le falta información y dos, ¿cuántos años llevará cometiendo este error que lo pone en una situación de riesgo? ¿No? Seguramente muchos años, porque normalmente mis pacientes, pues, esta enfermedad la tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo les platico esto porque no me gustaría que ustedes fueran mi paciente Juan o mi paciente Rosita, ¿no? Así ya les puse a mis lindos pacientitos hermosos que se portan mal, ¿no? Y que, pues, desafortunadamente cometen estos errores que, pues, la verdad se los meten en verdaderos líos. Vamos a empezar platicando que la verdad, amigos, cuando una persona tiene el azúcar alta, es decir, la glucosa la tiene fuera de rangos, tengo que confesarles que desafortunadamente no hay nada que se los diga. O sea, no quiero que vayan a pensar que si ustedes tienen la glucosa alta lo van a distinguir, que porque les duele la cabeza, que porque les duelen las piernas, que porque sienten cansados. La verdad, son muy pocos los pacientes que llegan a manifestar síntomas o llegan a tener signos de que su glucosa está muy alta. O sea, les voy a confesar, son muy pocos los pacientes, y aquellos que los llegan a sentir, tengo que decirles que es porque su glucosa está, pero sí en niveles exagerados, ¿eh? O sea, si hay gente que me dice: ay, doctora, es que yo me doy cuenta cuando mi azúcar se me sube, pero me doy a la cuenta la primera. Y yo, ¿y cómo se da cuenta usted? ¿No? O sea, muy interesante. Yo no sé cómo lo sabe, si en los libros pues no existe como tal algo que diga cómo se va a sentir cuando el paciente tiene el azúcar alta. Y ya después descubro que más bien intuye, ¿no? Sospechan porque saben que se portaron mal y ya hacen correlaciones, hacen asociaciones y por eso dicen que lo descubren. Pero la verdad es que el cuerpo prácticamente nunca nos va a decir cuando los niveles de glucosa estén altos. Hay literatura que dice que cuando nosotros tenemos 3 veces por arriba de lo normal los niveles de glucosa, es cuando podríamos llegar a manifestar alguna condición, ¿no? Algunos pacientes, cuando sus niveles de glucosa están muy por arriba de lo que es aceptable, llegan a manifestar la tríada muy característica de una diabetes, que es la polidipsia, que el paciente tiene demasiadísima sed, nada lo sacia. El paciente llega a manifestar polifagia, es decir, todo el tiempo tiene hambre, no puede saciar las ganas de comer. Y la poliuria, que es que el paciente orina más
de lo que una persona normal hace. Es decir, el paciente orina tal vez 10 veces en el día y tal vez unas 5, 7, hasta 10 veces en la noche se para a hacer pipí. Esto no es normal. Y cuando esto aparece, amigos, es porque el paciente de verdad, sus niveles de glucosa están muy, muy altos. Y no son todos los pacientes. Hay quienes pueden tener el azúcar altísima y aún así no tienen ninguna de estas condiciones. Algunos pacientes podrían empezar a ver borroso, ¿ok? Y esto es bien interesante porque en el ojito tenemos una serie de lentes, una serie de herramientas que nos ayudan a tener visión. Ajá. Y estos, cuando por alguna razón tenemos los niveles de glucosa altas, la verdad es que hacen que nosotros veamos borroso. Pero no puedo decirles que si ustedes tienen el azúcar alta, tienen que sentir cualquiera de estas cosas o manifestar cualquiera de estas cosas para decir, sí tengo el azúcar alta. La verdad es que no, hay muchos que tienen el azúcar en 500, me he tocado pacientes en 700 y no tienen ninguna de esas condiciones que les acabo de platicar. Y yo así, ¿cómo es posible? Sorprendente, ¿no? Pero sí pasa. Ahora, déjenme decirles que la mejor manera que ustedes tienen de saber cómo está su glucosa es teniendo unos reportes que se llaman automonitoreo. Estos reportes son muy valiosos porque significa que ustedes están registrando en una hojita, en un papel, en un Excel, en un celular, cómo están sus niveles de glucosa. Es muy importante tener este automonitoreo, pero no dejarse guiar únicamente por una toma a la semana o una toma al mes, que es lo que muchos de mis pacientes hacen. Me dicen, ¿y cómo salió su glucosa, doña Rosita? Ay, bien, doctora, fíjese que el mes pasado me piqué mi dedito y salí en 110. Y yo, doña Rosita, ¿por qué anda haciendo eso? ¿Cómo que hace un mes se picó el dedito? Sí, lo que pasa es que usted sabe, yo no me pico siempre, porque pues siempre que me pico salgo bien. Y yo, doña Rosita no sabe que existe una cosa que se llama variabilidad glucémica. Quiere decir que doña Rosita desconoce que los niveles de glucosa en el transcurso del día van a cambiar. Y no solo por lo que como, sino por las actividades que hago físicas, por el ejercicio que hago. Cambian por las emociones, cambian por la calidad del alimento que esté ingiriendo, la cantidad, los horarios. Bueno, cambia el azúcar hasta porque hago un coraje. Entonces, doña Rosita está dando por hecho que con una sola toma al mes tiene su nivel de glucosa controlado. Y ahí estamos en un error, tengo que confesárselos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar revisando nuestros niveles de glucosa frecuentemente. Una opción, pues, está yendo al laboratorio constantemente, pero una, no es barato. Segunda, no es práctico. Tercera, los del laboratorio van a terminar una de dos: o amándonos porque dejamos nuestros ahorros en el laboratorio, o dos, muy inconformes porque cómo les damos lata en el trabajo, ¿verdad? Una herramienta muy práctica que afortunadamente han desarrollado los científicos es el famoso glucómetro. Este aparato que usamos para picar nuestro dedito, y el mismo aparato que nos da la oportunidad de saber cuánto tenemos de glucosa en la sangre. Es muy cómodo, es muy pequeñito y es bastante certero. No desconfíen de su aparato, porque luego me dicen, ay doctora, es que yo me piqué mi dedito y le encontré en 407, pero yo no le creí. Yo no le creí porque pues yo siempre que me pico una vez al mes, siempre estoy en 110 y, 107, digo 407, pues ni que estuviera cuidándome poco. Y yo así, ¿toma refresco? Sí. ¿Come pasteles? Todo el tiempo. ¿Panes? 3 veces al día. Entonces, como que uno dice, están entrando en un estado de negación. Es más fácil creer que el aparato se descompuso antes que reconocer que está tomando refresco 3 veces al día, que come pan 2 veces al día, que usa azúcar para endulzar su comida. Esto es lo que llego a pensar, de verdad. Digo, y con mucho cariño y mucho respeto a mis pacientes, porque si algo saben es que yo los quiero muchísimo,
pero sí me doy cuenta que mi paciente está de alguna manera ignorando esta información, ¿no? Déjenme decirles que el glucómetro 1 es muy barato. La verdad es que los glucómetros son baratos, no caigan en esto de que son caros. Su durabilidad es sorprendente, duran muchos años, aún los tengamos resguardados en el cajón o los tengamos en uso, en friega. La verdad es que si los demos un buen trato pueden durarnos muchísimos años esos aparatos. Obviamente van a requerir de tiras reactivas que nos van a dar los reportes de los niveles de glucosa. Estos a veces no son tan baratos, lo confieso, pero bueno, afortunadamente se pueden comprar. Es un precio justo para todas las bondades que nos ofrecen estas tiras reactivas. Necesitamos comprar lancetas, que son propiamente estas agujitas con las que nos picamos para poder sacar la muestra de sangre. Y la verdad es que son bien fáciles de usar, ¿no? Yo les voy a confesar, la verdad es que son muy sencillos de usar. Sé que suena tenebroso y aterrador porque ustedes ven un instructivo, ven un aparato moderno, ven algo que como que los desconcierta. Pero si somos sensatos, nada más es cuestión de poner la tira reactiva en el aparatito, en el glucómetro, picarme mi dedo, dejar caer la gota de sangre recomendada y el aparato lo lee. Nada más. O sea, que el aparato de repente, lo puedo configurar con mi celular, o que el aparato lo puedo configurar con un aparatito especial donde me registra todo, tiene memoria, lo puedo compartir por WhatsApp. O sea, ya son cosas adicionales, tecnología muy interesante y muy padre que uno valora mucho, pero seamos sensatos. O sea, realmente su uso práctico es muy sencillo. O sea, si realmente lo ocupo para lo que es, o sea, realmente no. Y tengo que decirles que es muy importante tener registro de nuestros niveles de glucosa porque existen una situación que se llaman complicaciones. Y tengo que decirles que las complicaciones solo aparecen cuando... ¡Gracias, Gabriela! ¡Oh, my God! Gabriela nos regaló 100 estrellas. Gabriela nos regaló 100 estrellas. ¡Sí! Un beso a Gaby. Gracias por las 100 estrellas. Las valoramos mucho, corazón. De verdad, muchas gracias. Que Dios te bendiga y que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. De verdad, mil gracias a Gaby por este bonito regalo. Fíjense qué bonito es esto de las estrellitas. Ya me emocioné, amigos. Pues es que, ¿qué les digo? Pues me emociono, pues si siento bien bonito recibir estrellas, ¿no? ¿Pero qué estaba platicando? Ya estaba echando yo chisme y de repente me voy. Estamos con que los niveles de glucosa altos nos pueden llevar a complicaciones. Creo que esto lo conocen bien. Creo que ni mencionarlo porque los asusto y los pongo nerviosos. Pero les voy a dar 3 palabras claves. Bueno, son 5, pero 5 cosas que nos pueden pasar si nosotros no tenemos la conciencia de registrar nuestros niveles de glucosa en la sangre. 1, podemos perder la salud de nuestros ojos. 2, podemos perder la salud de los riñones. 3, podemos perder la capacidad de que nuestros pies nos trasladen. 4, podemos perder la salud del cerebro. 5, podemos perder la salud del corazón. Entonces, por eso es importante determinar dónde estoy parado para saber si en algún momento se pueden dañar o no cualquiera de estos 5 puntos que a mí me parecen muy valiosos. Ahora, déjenme decirles que no solamente los reportes de glucosa en la sangre van a ser importantes, ¿ok? Existen otros marcadores, vamos a llamarlos así, otros estudios complementarios que nos dan la tranquilidad de saber que todo está en orden. Todos sabemos que el azúcar, cuando la comemos, o los carbohidratos tienen la capacidad de convertirse en energía, pero también sabemos que tienen la capacidad de convertirse en grasas. Entonces, si yo tengo un exceso de carbohidratos en mi dieta, por lo tanto tengo mis niveles de glucosa elevados, ¿qué espero encontrar en mis estudios de sangre? 1, colesterol elevado. 2, triglicéridos elevados. 3, colesterol malo elevado. 4, colesterol bueno bajo, ¿no? ¿Qué puedo encontrar? Una hemoglobina glicosilada fuera de rangos aceptables. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos al pendiente de estos números, que no solamente nos dejemos guiar por una sola muestra al mes o únicamente me deje guiar por los laboratorios que me mandó así mi doctor, que solamente fue la química sanguínea, sino una serie de elementos
que yo tengo que integrar para poder saber que estoy bien. Déjenme decirles que para que ustedes sepan que están bien, que están sanos, ustedes vayan a sus laboratorios ahorita, agarren sus laboratorios y fíjense, sus niveles de colesterol siempre deben de estar abajo de 200, siempre, el colesterol total. Sus niveles de triglicéridos siempre deben de estar abajo de 150. Su hemoglobina glicosilada siempre debe de estar en 6.5, jamás debe de superar el 7, ¿ok? El 7%, nunca. Ahora, de sus niveles de glucosa, ¿cómo deben de estar? En ayunas, todos los pacientes con diabetes deben de tener sus niveles de azúcar entre 80, máximo 130, ¿ok? En ayunas. Si mi paciente va a registrar sus niveles de azúcar antes de desayunar, antes de comer o antes de cenar, su objetivo es que sus niveles de glucosa en la sangre estén entre 80, máximo 130. Y su siguiente objetivo es que después de haber comido, desayunado o cenado, es que 2 horas después de haber empezado a desayunar, por ejemplo, o después de haber comido o cenado, nunca sus niveles de azúcar, escuchen esto, 2 horas después deben de estar por arriba de 180. Porque de ser así, significa que el paciente o no está eligiendo bien su alimentación, es mala la dieta que está llevando, o bien el tratamiento que está usando no está siendo efectivo, quiere decir que el tratamiento, las pastillas no le funcionan o la insulina no está bien calculada. La gran mayoría de mis pacientes no actualizan su tratamiento constantemente. La gran mayoría, un doctor les da un tratamiento y se avientan 1, 2, 3, 5, 7, 10 años con el mismo tratamiento y no van a las actualizaciones, ¿no? No van a las modificaciones que necesita el médico para garantizar que el paciente está bien. Eso es una realidad y que no podemos fingir que no existe. Yo siempre les hablo del tío Juan. El tío Juan es este pacientito que se porta mal, que come lo que no debe, que cena lo que no debe, que desayuna lo que no debe y que se consiente todavía, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo del tío Juan y por qué es importante registrar nuestros niveles de glucosa. He tenido pacientes que me llegan bien intensos, la verdad me llegan hermosos. Todos mis pacientes que llegan al consultorio tengo que decirles que me llegan preciosos de carácter, me llegan encantadores, me llegan, híjole, con unas ganas de salir adelante sorprendentes. Pero de repente me llega uno complicadito, de carácter difícil, que es el famoso tío Juan, que él me dice: doctora, fíjese que yo sabía que mis niveles de glucosa iban a estar entre 80 y 130, usted lo dijo en un video. Y yo me piqué en la mañana y ¿qué cree? Salí en 120. Yo sabía que no andaba tan mal. Y yo le digo: pues qué bueno, tío Juan, me da mucho gusto. Oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué desayunó hoy? La verdad, doctora, me desayuné un tamal y un atole con un bolillo. Y yo, ¿y supo cuánto tuvo de azúcar después de haber desayunado? No, pues yo no me piqué en la mañana, doctora. Ok, seguramente su azúcar se fue hasta el cielo porque solo comió carbohidratos y grasas, nada más, y sal. Y digo, ok. Oiga, ¿y qué almorzó? Oye, hija, es que la verdad yo no me llené con ese tamalito, estaba bien chiquito. No, pues que me paro en unos tacos y que me como 3 tacos de cabeza. Y me eché un refresco. Sí, un refresco de manzana que estaba bien sabroso. Y yo así, en ese momento sé que se le subió el azúcar otra vez a mis pacientes. Y digo, ok, tío Juan, oiga, una pregunta. ¿Y qué comió? Uy, no, mija, pues yo andaba trabajando, ya comí bien tarde, fíjate, comí bien tarde y pues tuve como una fondita ahí toda mal puesta y me comí una milanesa frita de res, hija, eso bien sabrosa de res. Con unas tortillitas que me prepararon de pueblo bien sabrosas. Me comí 5 tortillas, me comí unas papas fritas que me dieron también bien buenas. Me comí un piquito de gallo que andaba por ahí en la mesa, una salsa verde bien sabrosa. Y me eché también, fíjate que me eché un agua, me eché una agüita.
me eché una agüita que me ofrecieron ahí en la fondita, y mi agua era de fresa, estaba bien sabrosa. Y y me dieron unos platanitos fritos de postre. Y yo, ¿a poco, tío Juan? O sea, ¿comió rico? No, pues de que comí rico, comí bien rico. Oye, pero ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Te voy a confesar que no me comí ni los jitomates ni la lechuga que venían de guarnición. ¿Y por qué, tío Juan? Es que a mí no me gustan las verduras, hija. A mí no me gustan. Entonces yo en ese momento dije, ay, Dios mío, su azúcar de mi tío Juan, ¿dónde está? Altísima. Ah, ok. Oiga, ¿y a poco botaneó algo en la tarde? Sí, ¿qué crees? Que iba pasando por un puestecito de dulces y que me compro un gansito bien sabroso. Ah, y unos churritos que le pusieron una Valentina y sal. No. Y unas gotas de limón. Ah, qué churritos tan sabrosos. Eran de nopal, mija. Y yo, oiga, ¿y qué cenó? No, pues ya cené bien tarde. Fíjate que, pues llegué con mi esposa y tenía un montón de hambre y me dijo, invítame a cenar. Y pues que me la llevo a comer unas quesadillas. Y entonces que me como, la verdad, mija, me eché 2 de champiñones con queso Oaxaca y pues pequé con una de chicharrón con queso Oaxaca. Uy, estaba re bueno. Ah, y me tomo un refresco, por cierto, pero pues ya no fui tan sinvergüenza, ahora le eché agua para que pues no me hiciera tanto daño. Y yo así, esto que les acabo de platicar, estos niveles de glucosa que suben y que bajan en el transcurso del día, es de lo que llamamos variabilidad glucémica. En el transcurso del día, en el transcurso de nuestro consumo de alimentos y en nuestra falta de alimentos, ahora sí que en los periodos de ayuno, puedo tener subidas y bajadas de mis niveles de glucosa. Esto es importante entenderlo porque ahora vamos a ver por qué razón es importante tener reportes de glucosa no solo en ayunas y no solo una vez al mes, sino tener reportes de glucosa lo más constante posible sin que mi dedito se convierta en una coladera y esté todo picoteado y que ya no quiera yo picarme después. Esto es bien importante de platicarles. Déjenme decirles que es bien importante que sepamos que esta variabilidad va a existir en el transcurso del día y que va a depender de muchos factores. De qué fue lo que comí, va a depender de qué horario tenía disponible para comer, qué cantidad comí de lo que justamente elegí integrar a mi dieta, ese día qué tan atareado estaba, hice ejercicio, no hice ejercicio, hice corajes, no hice corajes. O sea, estoy menstruando, inclusive no estoy menstruando, va a variar mucho los niveles de glucosa en base a nuestras características personales, a las condiciones a las que hemos estado expuestos. Por eso es que esto debe quedar muy claro y debemos de saber que es importante hacer un automonitoreo, es decir, yo tengo que estarme autovigilando, autorregistrando mis niveles de glucosa en la sangre. Y esto es para corregir oportunamente el causante de que mis niveles de glucosa estén fuera de rango. Si yo detecto que mis niveles de glucosa siempre están perfectos y de repente se empiezan a incrementar y yo no entiendo por qué, si estoy comiendo sano, estoy haciendo bien todo, podría pensar que tengo una infección en alguna parte de mi cuerpo. ¿Por qué no podría pensar eso? Todos sabemos que las infecciones provocan incrementos de los niveles de glucosa en la sangre. O podría pensar, se está subiendo mi nivel de glucosa porque yo nunca tomo sodas, nunca tomo refrescos y pues me tomé uno ayer, pues sí, esto es lógico, ¿no? O hace ratito me lo tomé simplemente y pues es lógico que mi azúcar esté hasta el cielo, ¿no? O, mira, yo nunca hago ejercicio, yo ahora me fui con los niños al parque y pues anduve jugando con ellos correteadas y pues yo creo que por eso se me bajó, ¿no? O por eso se me subió. ¿Tú qué opinas? No, pues sí, ¿no? O, ya sé, el hecho de que no dormí bien toda la noche, estuve todo el perro ladrando y no me dejó descansar. Creo que eso también hizo que me subiera o se me bajara el azúcar. Fíjense, es bien importante tener estos monitoreos para que justamente no entremos en un proceso de autoengaño, ¿no? Que no justifiquemos el por qué nos está sucediendo esto. Ahora, si yo hago un automonitoreo como debe de ser, puedo comprobar el éxito de mi fracaso o de mi tratamiento. Es decir, puedo saber con certeza. Gracias, mi querida Juanita. Saludos a Chicago. A Juanita un beso. Gracias por escribir, saber dónde me estás viendo.
Tengo yo que estar al pendiente siempre, siempre, siempre de mis niveles de glucosa, justamente porque tengo que saber si lo que estoy haciendo es lo correcto. Tengo que saber si por alguna razón el medicamento que estoy usando está actuando de buena manera o no. Y no hay manera de que ustedes lo sospechen, lo intuyan, lo crean o lo adivinen. La única manera de garantizar que tengo mi azúcar controlada es tener reportes constantes. Y les repito, no tienen que picar su dedo tantas veces como si fuera una coladera, ¿no? Y perforarlo. No, la verdad es que pueden hacer estrategias para este monitoreo. La verdad es que yo les digo a mis pacientes, yo les sugeriría, pues píquense diario, pero no todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué no empiezan a picar su dedito, por ejemplo, un lunes? Y el lunes te picas nada más en ayunas, cuando acabas de despertar. Y me anotas en la libreta, día lunes primero, a las 7 de la mañana que me desperté, 6:30 de la mañana, mi azúcar amanecí en 123. ¿Ok? Perfecto. Y luego, al día siguiente, el día martes, ¿por qué no picas tu dedito antes de desayunar y 2 horas después? Ah, me parece buena idea. Pues el martes pícate y me dices cómo te fue. Fíjate que el martes me piqué antes de desayunar y mi azúcar la tenía en 117. Pero 2 horas después, doctora Meli, después de que me eché mis taquitos y me tomé un refresco, el azúcar me fue a 320. 2 horas después, sí. Entonces ahí te vas a dar cuenta que estás fuera de rango y vas a decir, ah, sí me hizo daño el refresco. Si me hubiera comido los mismos tacos, pero sin el refresco, pues tal vez mi azúcar hubiera estado normal. Entonces, fíjense, al día martes nos podemos reportar nuestros desayunos. El día miércoles, el paciente puede reportar su comida. Puede picar su dedo antes de comer y 2 horas después de haber empezado a comer. Y de igual manera puede decirte, oye, fíjate que me piqué antes de comer y mi azúcar la tenía en 114. Y 2 horas después la tenía en 149. ¡Ah, qué buena onda!, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? Entonces, el lunes fue en ayunas, el martes fue en el desayuno, el miércoles fue en la comida, probablemente el jueves te puedes picar en la cena, ¿no? Dices, no, pues fíjate que el jueves me piqué mi dedito antes de cenar y lo tenía en 92. Y fíjate que me cené, no sé, nada más un tecito. Y 2 horas después, el té no tenía azúcar. Y 2 horas después mi azúcar estaba en 210. Ah, chis, ¿por qué pasó esto? Ah, ya sé. Tal vez mi hígado, al descubrir que yo no había cenado y que estaba en ayuno, tal vez mi hígado soltó azúcar para que yo no quedara en un estado de inconsciencia y por eso se me subió. Pues tal vez sí, ¿no? Fíjense qué tan importante es tener estos reportes. También sería importante saber cómo está tu glucosa a las 3 de la mañana. No, porque a las 3 de la mañana empiezan a haber cambios muy interesantes en el cuerpo. Entonces sería muy interesante saber cómo está tu glucosa a las 3 de la mañana. Y no menos trascendente, reportar tu glucosa ese mismo día a las 7 de la mañana. Dense cuenta de cómo no tienen que picarse todos los días, ni tienen que picarse todo el tiempo. Ustedes pueden ir haciendo este calendario, y si no diario, pues cada tercer día irlo aplazando, para garantizar que están teniendo buenas decisiones, que la alimentación es la correcta, que el medicamento es el correcto, que las dosis son las correctas. Y ustedes solitos los van a detectar. Y aparte de esos reportes, si ustedes se los llevan a su doctor, créanme que nos facilitan mucho la vida, porque nos dan la oportunidad de identificar qué estamos haciendo mal, aún nosotros como médicos o el mismo paciente, ¿no? Y si el paciente todavía dentro de sus reportes te anota cuánto fue lo que comió, por ejemplo, está genial, ¿no? Porque si el paciente te reporta, fíjate que antes de desayunar tenía tanto y me desayuné esto y saqué esto 2 horas después, uno dice, pues ya sé por qué doña Rosita tiene el azúcar tan alta, porque pues sí, desayunó sano, pero se echó 3 cafés con leche, pues ahí estuvo el error, y fueron vasos grandes, ¿no? Digo, yo nada más les digo. Y la verdad es que esto de la diabetes, pues sí va a requerir como mucho sentido de responsabilidad. Sí va a requerir que nosotros seamos conscientes de nuestras tomas de decisiones, cómo van a influir en nuestra salud. Y tal vez de manera inmediata no tanto, ¿saben?
Tal vez va a influir estas decisiones con el paso de los años. Y tal vez después de 20, 30 años con la diabetes voy a decir, chin, si la regué. ¿Por qué no me cuidé desde hace 30 años y no andaría batallando ahorita con tanto problema de salud? Esto es una realidad, ¿no? Y desafortunadamente si ustedes entrevistan a una persona que tiene muchos años con la enfermedad y ya tiene complicaciones, la gran mayoría dice, me debía haber cuidado, les debía haber hecho caso a mis médicos, pero pues yo rebelde, impaciente, intolerante, pues dije, de algo me habré de morir. Y mírame, ni me morí ni nada, y aquí ando batallando con esos tipos de problemas, ¿no? Es una realidad, amigos, y es muy triste, pero es una verdad que pasa muy frecuentemente. Y yo les puedo decir que cuando ustedes hacen estas mediciones, sus niveles de glucosa, les va a dar la tranquilidad de poder saber qué tanto les repercute un alimento o qué tanto no. Podríamos pensar, yo nunca más voy a poder comer una rebanada de pastel porque me dispara los niveles de glucosa. ¿Y qué pasa si tú te mides tu glucosa antes de comer el pastel y luego 2 horas después y ves el efecto que tiene? Te puede dar la confianza de comer esa misma rebanada que te serviste o hacerla más pequeña para garantizar que estés dentro de márgenes, ¿no? O sea, fíjense hay muchas ventajas que podemos obtener de esto. Y bueno, pues la verdad es que muchos pacientes me dicen, bueno, doctora, pero es que yo no me gusta estarme picando el dedo frecuentemente porque es bien caro esto del glucómetro, las lancetas, las tiras reactivas. La verdad es que es sorprendente. Es bien caro, luego yo no tengo para andarlo pagando. Les digo la verdad, les digo con mucha honestidad y con mucho respeto, es mucho, pero muchísimo más cara la medicina curativa que la medicina preventiva. Es mucho más caro tener un paciente que ya se le dañó el riñón y que tiene que tener diálisis o hemodiálisis que haberle comprado hace 30 años sus aparatos para medir su glucosa y asegura que tuviera sus niveles perfectos durante muchos años más. Es más caro a tener un paciente que ya perdió la vista, mucho más caro, pero excesivamente caro, que haber ayudado al paciente o nosotros haber concientizado hace 30 años atrás que podíamos preservar la salud de nuestros ojos. Es mucho más caro tratar de salvar la vida de una persona que le dio un infarto y que está a punto de fallecer por una diabetes descontrolada, porque tenía triglicéridos, colesterol alto y una serie de cosas. Es mucho más caro que propiamente hacer una dieta saludable. Es mucho más caro tener un paciente que le dio un accidente cerebrovascular, mucho más caro que cuidarse y tomar medicamentos correctos. Es mucho, pero mucho más caro atender a un paciente que ya le amputaron un pisito, una pierna. Mucho más caro que haber hecho medicina preventiva 30 años atrás. Entonces, si ustedes me hacen la pregunta de que lo que voy a gastar es mucho, doctora, y no puedo con esto, no los quiero platicar cuánto van a gastar si se complica su salud. Son números que muchas veces no podemos cubrir, que son excesivamente costosos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí se los dejo de tarea, porque realmente mi trabajo es ayudar a que mis pacientes gocen de mucha salud. Mi trabajo es que 1 millón de pacientes que viven con diabetes tomen buenas decisiones, que no apliquen las frases de de algo me habré de morir. Yo siempre he pensado, híjole, yo no sé en qué mundo romántico viven, que creen que nos puede dar un infarto en la cama y nos vamos a morir bien rico como gallinas acomodados entre las cobijas. La verdad es que esa probabilidad es muy baja. Son muy poquitos los pacientes en el mundo que tienen esa fortuna. La gran mayoría no vamos a pasar por eso. Entonces, pues si yo ya sé que le voy a batallar, pues voy a buscar la manera de que mi calidad de vida sea la mejor y que mi condición de salud no me permita llegar a esos puntos de deterioro tan severos que me hagan tener una espantosa calidad de vida. Yo se los digo porque es una realidad que vivimos todos y cada uno de los médicos y que desafortunadamente a veces no queremos ver, ¿no? Que no queremos anticipar, que no queremos visualizar, pero que desafortunadamente van a ser una realidad para muchos de los pacientes
que no le dan seriedad. Así es que ahora que ya saben esto, yo los invito a que compartan esta transmisión, porque aunque no lo crean, puede ayudar a muchas personas a concientizar. Yo los invito a que ustedes me ayuden a compartan esta transmisión con sus amigos, con sus compadres, con sus vecinos, con sus tíos, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Messenger. Compartan. Porque probablemente ellos no tengan diabetes, pero sí tienen un familiar que lo tiene o un amigo cercano. Y esto los puede ayudar mucho a preservar su bienestar. Yo de igual manera les quiero pedir un favor. Si ustedes tienen un amigo, un hispano, un latino, que sea su compadre, que sea su vecino, que sea su primo, que sea un familiar directo, no tan directo, que sea un conocido, su esposo, su sobrino, que esté allá en los Estados Unidos, en Canadá, yo les pido de favor que me ayuden a compartir esta transmisión con ellos en específico, porque en los países como Canadá y Estados Unidos hay un número importantísimo de pacientes que tienen diabetes y que no se están cuidando y que van a batallar con muchas complicaciones en un futuro y desafortunadamente no se van a poder atender médicamente en estos países. No todos, pero un porcentaje altísimo no se va a poder atender. Entonces, cuando ya lleguen a nuestros países, muy probablemente van a llegar con situaciones muy complicadas porque justo no supieron qué hacer todos estos años. Entonces ayúdenme a compartir por favor esta transmisión con todos los hispanos y latinos que están allá en Estados Unidos, que me tienen súper preocupada. Estoy súper angustiada por todos ellos porque hay muchísimos pacientes con sobrepeso u obesidad que van a tener diabetes en los próximos años. Y hay muchísimos pacientes que ya tienen prediabetes y que aún así no se están cuidando. Y no les digo, pero hay muchísimos pacientes con diabetes en Estados Unidos. Uno, que no saben que ya tienen diabetes, o dos, que saben que la tienen y están fingiendo que no existe. Así que ayúdenme a compartir, compartan. Y para todos ustedes que deseen agendar una cita con un nutriólogo experto en diabetes o que quieran una cita con un médico experto en insulinas, en pastillas para diabetes, que quieren que les ayude a controlar la diabetes, aquí los tenemos trabajando en equipo conmigo. Tenemos médicos que son expertos en dolores neuropáticos, médicos que les ayudan a quitar los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la quemazón, la frialdad, entumecimiento, la comezón, que cómo nos molesta a los que tenemos diabetes. No, aterradora. Aquí tenemos médicos expertos en dolor neuropático. También tenemos ortopedistas, especialistas en diabéticos, tenemos ortesistas, especialistas en diabéticos, y no menos importante, mi mano derecha, de los médicos que nos dedicamos al pie diabético, que nos dedicamos al manejo de heridas, úlceras y lesiones, nuestra mano derecha es el podólogo, pues aquí tenemos podólogos expertos en diabetes, ¿ok? Les voy a dar los teléfonos para que puedan agendar una cita a aquellos que les interese. Podemos hacer atenciones presenciales, ustedes pueden venir a la consulta, claro que sí, con mucho gusto, o pueden ser virtuales para aquellos que no viven en la Ciudad de México. Los podemos atender por Skype, por Zoom, por Meet, sin ningún problema, por WhatsApp. Yo nada más les pido de favor que agenden sus citas. Les voy a dar los teléfonos para que justamente tomen buenas decisiones y puedan atenderse oportunamente. Los teléfonos de WhatsApp son 55 82 16 24 93. Otra vez, teléfono de WhatsApp 55 82 16 24 93. Y tenemos números de oficina. Los números de oficina son 55 26 51 6107 y un segundo número telefónico que es el 55 90 01 1999. Otra vez 55 90 01 1999. Aquí están los teléfonos donde ustedes pueden llamar, agendar una cita con mi equipo de trabajo, con los médicos que me ayudan a controlar a mis pacientes con diabetes, con los nutriólogos, con los podólogos, con los ortesistas, con los ortopedistas y con los expertos en dolor. Y otros más que trabajan aquí con nosotros, gracias a Dios. Así es que agenden sus citas, no le tengan miedo al cuidado, no le tengan miedo a los doctores, no le tengan miedo a los nutriólogos, son sus mejores aliados para que ustedes puedan preservar la salud. Créanme que nosotros, como trabajadores de la salud, nunca nuestro objetivo va a ser maltratar a nuestros pacientes, mucho menos ridiculizarlos, tampoco ofenderlos
o hacerlos sentir incómodos. Nuestro trabajo como profesionales de la salud es ayudarlos a tomar buenas decisiones, darles herramientas que los ayuden a entender qué pueden hacer para que ustedes puedan preservar su bienestar, su salud y obviamente llegar a ser abuelitos mucho, pero mucho, muy viejitos, muy saludables. Así es que si les gustó este video, por favor, compartan. Y yo les quiero pedir de favor que en esta cajita de comentarios me escriban de qué quieren que les hable la próxima vez. Háganme saber qué les gustaría que yo les compartiera, qué tema quisieran que hablara. ¿Quieren que hable de neuropatía? ¿Quieren que hable de postres para diabéticos? ¿Quieren que les hable del pan? ¿Quieren que les hable de los problemas de erección? ¿De qué quieren que les hable de la diabetes? ¿Qué tema les gustaría? ¿Las insulinas? ¿Las pastillas? Díganme la comida, ¿qué les gustaría que les hable de los cereales, de las frutas? Escríbanme aquí abajito de qué tema quieren que les hable para que yo justamente elabore el tema de lo que ustedes me pidan. Y les recuerdo que tengo TikTok, que tengo Instagram, que tengo Facebook, que tengo YouTube y que son mis canales de YouTube, ¿verdad? Ya saben que son dos. Un primer canal que ya tiene muchísimos suscriptores, que se llama Melissa Tejeda. Se escribe Melissa con doble S, les recuerdo, ¿no? Tejeda escribe con T de Tito, con J de jamón y con la letra D de dedo. Y mi segundo canal que se llama Melissa Tejeda Podcast. Son dos canales, amigos, no hay excusa, no hay pretextos, ustedes pueden aprender muchísimo. Y aquellos que quieran que les haga un video personalizado con su nombre, inclusive, váyanse a TikTok, descarguen la aplicación y yo los invito a que me sigan en TikTok porque ahí hago videos donde les contesto a todos y a cada uno de mis pacientes que me preguntan cosas y les hago videos personalizados, ¿eh? Cuando tengo chance me doy vuelo. Así es que, por favor, vayan a mi canal, suscríbanse, síganme en TikTok y escríbanme ahí, doctora Meli, yo la vine a ver porque yo la sigo aquí en YouTube o la sigo en Facebook y la vine a ver acá en TikTok y ¡ay! Está bien divertido. O ¡ay, doctora Meli, no se aloque tanto! Ya vi que se aloca mucho en TikTok. Echa mucho cotorreo. Ustedes escríbanme qué opinan, ¿va? Los quiero mucho, que Dios los bendiga, que Dios me los acompañe, me los conserve sanos, por favor, de verdad. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós.